Buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Cuando las condiciones sanitarias nos lo permitan, les invitamos a visitarnos en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro. Mientras tanto, pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook, Museo de la Mujer, Twitter, @Museo de la Mujer, y de nuestra página http://museodelamujer.org.mx. Sin mayor preámbulo, damos inicio a esta charla en la que el centro va a ser nuestra querida Antonieta Rivas Mercado. En esta ocasión, la sesión tendrá, digamos, varios puntos, no solo en cuanto a contenido, sino en cuanto a, digamos, forma de presentar la información, de presentar el conocimiento, porque me voy a basar en un escrito mío que se llama Te revisitamos, querida Antonieta, que tiene como origen una conferencia que di, si no me equivoco, el año pasado, en la casa, precisamente, en la Casa Rivas Mercado, ubicada en Héroes número 45. Fue una charla en el marco de cómo las escritoras veíamos Antonieta Rivas Mercado. Decidí que en esta ocasión, esta charla debía tener un nombre fuerte, un nombre que ahorita vamos a develar, para salvar a Antonieta Rivas Mercado de este olvido como literata, de este olvido como creadora. Yo lo que voy a tratar de hacer esta tarde es de hacer que tomemos conciencia, no porque no la haya, no sé si la haya en realidad, pero quiero invitarlos a que tomemos mayor conciencia de que más que una anécdota, más que un suicidio, más que un enamoramiento, Antonieta Rivas Mercado fue una creadora. Por desgracia, una creadora olvidada, que nadie lee, y que esto, desde luego, tiene que ver con lo que siempre estoy insistiendo, que es el problema de las políticas editoriales. Por fortuna, en el 2018, esta gran investigadora, Taida Costa Gamas, recopiló en 2 tomos tanto el diario, el epistolario, como los ensayos y demás prosa que escribió Antonieta Rivas Mercado. Hoy es 11 de febrero y un 11 de febrero se suicidaba en la Catedral de Notre Dame una de las creadoras más prolíficas que le tocó vivir la vanguardia
no solo mexicana, sino la vanguardia, incluso europea, que fue Antonieta Rivas Mercado. Vamos a poner en este momento la presentación y voy a empezar no con la lectura de este texto que les he dicho, sino con un poema que Perla Schwartz utiliza en el inicio de su libro El quebranto del silencio, Mujeres poetas suicidas del siglo XX. Es un poema que escribió Erika Young y el título es Alcestes en el circuito poético, y lo leo en memoria de Antonieta Rivas Mercado. El mejor esclavo que no se necesita ser azotado. Ella se azota a sí misma, no con un látigo de piel o con barras o leña, no con una cachiporra o una bandera negra, pero sí con un látigo fino o con su propia lengua y el sutil golpe de su mente contra su mente. ¿Quién puede odiarle tan bien como ella se odia a sí misma? ¿Y quién puede igualar la fineza de su propio abuso? Años de entrenamiento se requieren para eso. 20 años de sutil autoindulgencia, autonegación, hasta que la materia se conciba a sí misma como una reina y aún como una mendiga, las dos al mismo tiempo. Ella debe dudar de sí misma en todo, pero ama. Ella debe escoger apasionada y gravemente. Ella debe sentirse perdida como un perro sin su dueño. Ella debe referir sus cuestionamientos morales ante su espejo. Ella debe amar a un cosaco o a un poeta. Ella nunca debe salir de casa a menos que se disimule en el maquillaje. Ella debe calzar zapatos estrechos para que siempre recuerde su cautiverio. Ella nunca debe olvidar que echó raíces en la tierra, aunque ella aprenda con rapidez y su inteligencia sea reconocida, su natural duda de sí misma la hará tan débil que ella especulará brillante con media docena de talentos y así embellecerá, pero no cambiará nuestra vida. Si ella es una artista y se acerca a ser genio, la gran realidad de su don le causará tal pena que ella deseará quitarse la vida antes que cualquiera de nosotras. Y cuando ella muera, nosotros la lloraremos y la convertiremos en una santa. Es así como termina el poema de Erika Young. Ahora vamos a ver por qué elegí vindicando, gerundio, durativo y no reivindicando. Vamos a ver el significado de vindicando. Vamos a ver por qué este gerundio. Ahorita regresamos a esta foto, vamos a ir al significado. Miren ahí, vindicar. Defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. Es un verbo transitivo además. Escribió un artículo vindicando la memoria de su padre. El siguiente
El siguiente significado es vengar. No queremos vengar. Antonieta Rivas Mercado no es que alguien haya escrito mal a propósito de ella, pero sí queremos defenderla. ¿De qué queremos defenderla? Queremos defenderla de ese olvido como creadora en la que la hemos tenido. Y queremos defenderla de esa anécdota que nos ha impedido pasar a mirar sus textos y verla como una escritora. Queremos defenderla de este papel que la ha reducido solo a mecenas, solo a una mujer snob, solo a una mujer que tuvo las posibilidades de viajar a Europa, pero que tuvo las posibilidades de viajar, pero que no tomamos en cuenta todo lo que ha hecho, todo lo que hizo. Ahora tenemos ya la posibilidad, de tener pues la dicha, si es que tenemos posibilidades económicas, de adquirir los 2 tomos de Antonieta, así se llama, Antonieta Rivas Mercado, Obras, tomo 1 y 2, este libro que les decía de Taide Acosta Gamas. Bueno, vamos a regresar a la primera diapositiva para que veamos el nombre completo de Antonieta Rivas Mercado. Ella en realidad no era Rivas Mercado, era solamente Rivas y Castellanos, María de la Luz Antonieta Rivas y Castellanos. Castellanos era el nombre, era el apellido de su madre, y bueno, hay que considerar que cuando su madre se separa del padre, Antonieta, además de que se hace cargo de sus hermanos, además de que se hace cargo de la casa, de que toma, digamos, el papel de madre, digamos, un poco sustituta, también hay que reconocer, y es muy lógico, hay cierto enfado con la madre por esto que ella vive y que ella percibe como abandono, y es así que el Castellanos desaparece de su nombre y se queda con los dos apellidos del padre. Hay que decir que estuvo muy apegada al padre, hay que decir que fue un duelo constante el que estuvo viviendo, y que eso va a hacer que entendamos por qué constantemente sufría crisis nerviosas. Pero así como sufría crisis nerviosas, así como lo dijimos la vez pasada en que hablamos de otra célebre mujer, que es Virginia Woolf, eso no impidió que crearan, eso no impidió que hubiera en ellas un gran talento y una gran emoción, vamos a decirlo de esa manera, por crear y por hacer que la cultura, que el arte se volvieran parte del mundo post-revolucionario. Hay que considerar que a ella le toca esta transición, nace en pleno
siglo XX y le toca esta transición en el que le toca vivir el tiempo de las vanguardias, el tiempo de la transición política en la que se buscan nuevas formas culturales, teniendo a la cabeza a José Vasconcelos, quien conocerá en 1929. Bueno, ahora sí vamos a pasar a otra diapositiva. Miren, vamos a ver qué tan... varias cosas quiero decir al mismo tiempo porque me siento emocionada. Pero vean que qué palabras son las que está diciendo y pareciera que tienen absoluta vigencia en este momento. Ver la historia y agachar la cabeza, y sin embargo ninguna situación puede ser peor que la actual, y las conciencias libres claman en el desierto de una época que pide no libertad, sino disciplina, no independencia, sino coordinación. Estas son palabras de ella, son tomadas de su diario de miércoles 19 de noviembre de 1930. Entonces, estas palabras, que son solo algunas ideas, como tantas ideas que escribió en su diario, tienen que ver con mostrarnos de entrada a una Antonieta que no por escribir en un diario que se piensa que es un escrito sumamente íntimo, no por eso dejaba de pensar, de teorizar incluso, de pensar en la situación del país. Bien, vamos a dar lectura pues a este texto al que hice referencia al principio. Bueno, voy a dar inicio a la lectura. Buenas tardes, me honra y me conmueve ser parte de esta mesa en la que como escritoras hablaremos de Antonieta Rivas Mercado. Tal vez esta primera oración les cause admiración a algunos porque no he utilizado ningún calificativo para referirme a este personaje que hoy nos convoca. No lo he hecho porque en primer lugar quiero destacar que para abordar seriamente a un personaje del relieve de Antonieta, hay que deshacernos de la anécdota. Lo digo porque precisamente es esto lo que ha prevalecido en torno a una mujer nacida en el principio del siglo XX, conocedora de las vanguardias e impulsora de las artes en México. La anécdota siempre atrae porque estamos acostumbrados a reducir el pensamiento a la doxa. La episteme queda fuera, de tal manera que en este caso tal vez la mayoría del público espere a que devele por quién sucumbió de amor la autora de cuentos como Una espía de voluntad o el ensayo titulado En torno a nosotras. Culturalmente, cuando hablamos de mujeres creadoras, apelamos primero a lo que creemos es la parte íntima, entre comillas, privada también, entre comillas. Lo opuesto sucede con los hombres. No en vano la política y las estrategias
culturales de la posrevolución se centran en personajes masculinos como José Vasconcelos. Esto que pareciera una verdad de perogrullo es un enunciado para mostrar que las mujeres escritoras, intelectuales, traductoras, combatientes, no llevan el mismo campo recorrido con respecto a la cultura patriarcal, que es la que ha ordenado, en este caso, el canon cultural y literario. Fue precisamente a esta ordenación, sistematización, edición y distribución de una parte de la obra de Rivas Mercado que hace muchos años pude conocer un poco de ella. No quiero demeritar el gran trabajo hecho por investigadores hombres, pero debo decir que la realidad es que la primera Antonieta que llegó a mí fue a través del libro 87 cartas de amor y otros papeles, correspondencia y escritos ordenados, revisados y anotados por Isaac Rojas Rosillo. La edición estuvo a cargo de la Universidad Veracruzana. Bien, vamos a ver vamos a ver una foto de este libro al que estoy haciendo referencia. Es un libro que tiene ya muchos años. Es este libro. Es este libro el que encontré cuando era yo adolescente y bueno, como joven reduje Antonieta a lo que estoy ahora diciendo que nos debe ser reducida la anécdota. Doy mi punto de vista, que desde luego está cargado de subjetividad ante este libro descubierto cuando yo era una mujer muy joven, porque la mesa lleva el nombre Antonieta Rivas Mercado, visto por escritoras. Aunque creo que muy pocos pueden llamarse escritores, yo me asumo como escritora en formación y declaro que de adolescente jamás me percaté que en el prólogo del, en el prólogo del libro, en el prólogo del libro mencionado. No presté atención en que muchas veces Antonieta pasa como un accidente cultural, enamoradizo y huérfana de protección. Y con esto las invito con todo el coraje para desenterrar a nuestras muertas a través de darles lectura a sus textos. Las invito a que si la tenían en ese papel, por favor, la pongan desde este momento como creadora. Años después entendí que el amor romántico, simbiótico en el que Rivas Mercado cayó ante el pintor Rodríguez Lozano fue producto de muchos duelos inconclusos. Se trató de un enamoramiento no correspondido que los estudiosos hombres han hecho pasar como una relación de mutuo acuerdo. En este sentido, muchos años después de que adquirí el libro, este libro que están viendo en pantalla, me di cuenta de la asepsia erótica de Rojas Rosillo, quien escribió, cito, Manuel Rodríguez Lozano, 1895-1971, era el culpable. Ciegamente enamorada de Manuel, Antonieta se hacía pequeñita, declaraba que Manuel le había declarado la verdad de la belleza, el bien y la vida, y renunció a sus derechos y potestades para consagrarse a amar al pintor. Manuel decidía en el ánimo de Antonieta. Se convirtió en indispensable para cuanto había que llevar a cabo. Hasta aquí la cita. Y en efecto, con base en las cartas al pintor Rodríguez Lozano, quien ahora, un paréntesis, conoció
una vez que estaba buscando un pintor para que le diera clases a una de sus hermanas, bueno, da con Rodríguez Lozano y de una vez digo que a través de Rodríguez Lozano es que va conociendo a los personajes, escritores que fundarán, gracias a ella, el grupo Contemporáneos y que tendrán además un espacio pagado por ella en la calle Mesones y que formarán el Teatro Ulises. Bueno, sigo con el texto. Y en efecto, con base en las cartas al pintor Rodríguez Lozano, no dudamos que Rivas Mercado haya sucumbido ante el amor romántico, pero también hay que considerar que la experiencia vivida con su esposo Alberto Edward Blythe fue traumática, en tanto lo refiere Bradou, Fabián Bradou, en su libro Antonieta. Y aquí, bueno, hay que recordar que el esposo es el esposo de Antonieta, con quien muy pronto, después de casarse, comienza a tener muchas discusiones y muchas diferencias. Es Albert Edward Blythe, con quien tiene a su hijo, y bueno, entonces digo que esta experiencia fue traumática, en tanto lo refiere Bradou en su libro Antonieta. Se cuenta que en una ocasión quemó los libros de la intelectual. No sé si esto causaría asombro en su tiempo, pero sí puedo decir que, a diferencia, por ejemplo, de los debates del siglo XVII en la Nueva España sobre la conveniencia de que las mujeres fueran educadas para poder sostener una plática amena y cultural con su esposo, en el siglo XX, ni en ninguno otro, creo, se habló de lo contrario, del deseo de las mujeres, como Antonieta Rivas Mercado, mujeres letradas, de tener un compañero intelectual. Tal hecho tiene que ver con las configuraciones culturales que han colocado históricamente a las mujeres en un espacio tácito de inferioridad. Así que si de verdad queremos acercarnos a un personaje de la envergadura de Rivas Mercado, debemos hacer un ejercicio de deconstrucción con respecto al personaje pintoresco que el canon nos ha dado de una escritora. Digo escritora porque, en efecto, se ha olvidado su trabajo intelectual a través de lápiz o bolígrafo, pero ¿cómo podemos deconstruir y tener un panorama más amplio de Rivas Mercado? En apariencia muy fácil, pero en términos de política cultural muy difícil. Quiero plantear con esto que los textos de una escritora, de una intelectual de vanguardia, han permanecido soterrados y, por lo tanto, lo que hemos conocido de ella ha sido mayoritariamente un sesgo de su trabajo intelectual. En un curso de un día que impartí hace tiempo en este mismo museo, llegaron muchos asistentes. Por desgracia, la mayoría había asistido para saber por quién, no por qué. Decían, ¿verdad que se suicidó por Vasconcelos? Es decir, la parte mórbida es la que parece guiar la interpretación de una intelectual que donó dinero, esfuerzo, esperanza, para que, como muchos saben, tuviera vida el Teatro Ulises. Pero esos trabajos se deslizan en un universo de anécdota menor. Ahora bien, hay que reconocer que si hay pocos trabajos críticos en torno a la escritura de Rivas Mercado, es por una política altamente relacionada con lo que en otros textos he llamado la alfabetización literaria. Tal alfabetización, desde luego, desechará, independientemente de la calidad escritural,
textos que desde una visión, en este caso de la construcción de una historia patria y no matria, escritos como los de Antonieta Rivas Mercado. En este sentido, adquiere total relevancia los que hace décadas planteó la norteamericana Adrienne Rich, la necesidad, cito, de la revisión, el acto de mirar hacia atrás, de ver con nuevos ojos, de entrar a un viejo texto desde una crítica nueva. Esto es para muchas mujeres más que un capítulo cultural, es un acto de supervivencia. Hasta que podamos comprender las presuposiciones en las cuales hemos estado inmersas, no podremos entendernos a nosotras mismas. Y yo me interrumpo a mí misma y hago una pregunta al auditorio: ¿qué es lo que nos sostiene con base en textos escritos por mujeres? Particularmente, ¿qué es lo que nos sostiene en el sentido de estar rescatando a Antonieta Rivas Mercado? ¿Nos sostiene únicamente a La sombra del ángel? No demerito la novela, pero si nos sostiene únicamente a La sombra del ángel y estar romantizando su vida, estamos perdidas, compañeras. No cree el auditorio que con lo planteado estoy diciendo que solo las mujeres tienen la tarea de exhumar los textos de Rivas Mercado. Más bien quiero dejar claro que lo que he mencionado, como el canon literario, ha sido construido por el grupo letrado compuesto por hombres. Por ello hay que deconstruir no solo la imagen mítica de la intelectual, sí, intelectual Rivas Mercado, sino sobre todo acercarnos a sus textos. ¿Cómo podemos, más allá de posicionarla como la dama rica y por ello mecenas del teatro Ulises y de los contemporáneos, si no conocemos su pensamiento? Y aquí pregunto, ¿quién ha leído los cuentos, quién ha leído los ensayos de Antonieta Rivas Mercado? En este sentido, destaco la gran labor que ha hecho Taida Costa Gamas con respecto al trabajo de recopilación de textos de la intelectual que nos convoca hoy. Pero no basta decir que es plausible la empresa de Acosta Gamas, pues hay que reconocer que también las políticas editoriales han sido un obstáculo para exhumar autoras que formaron parte de la historia cultural, literaria, de diversas épocas y geografías. En este sentido, aclaro que soy consciente de que la exclusión editorial no abarca únicamente trabajos de mujeres. Sin embargo, desde mi percepción como profesora de literatura y como aprendiz de escritora, creo que es mayor la exclusión de textos escritos por mujeres. Si es así, se hace totalmente difícil acceder a la fuente primaria que nos conecte con las propuestas, el estilo, los géneros, que los autores que han abierto puertas, que son señeros en la historia escritural. Reitero, se hace imposible si no hay textos completos y en este sentido los textos accesibles son sesgados. Aún más si son los libros como 87 cartas de amor y otros papeles editados por la Universidad Veracruzana o cartas a Manuel Rodríguez Lozano, 1927-1930, editado por CEP 70. Estos libros priorizan el contexto y los personajes masculinos, como el propio Vasconcelos, o El amor imposible a Rodríguez Lozano. Al parecer, se asume una interpretación determinista cuando se afirma en el prólogo, y cito parte del prólogo, tenía que suceder. Fíjense, es como si no hubiera otra alternativa
y se estuviera haciendo una visión totalmente determinista. Fíjense lo que dice. Tenía que suceder. Antonieta y Vasconcelos se conocieron instantáneamente. Él adivinó que ella lo avasallaría. El hombre no se equivocaría y abrazó ese destino. O, otras palabras, Manuel Rodríguez Lozano era el culpable. ¿El culpable de qué? De los sufrimientos de Antonieta Rivas Mercado. Hasta aquí fin de las citas. Siguen mis palabras. Es perfectamente visible que la tradición patriarcal, aun cuando no sea consciente, coloca a Rivas Mercado en el polo de la parte paciente, no del sujeto, no del ser dueña de sí, en tanto busca salvadores hombres. Pero si nos quedamos con esta creencia que no idea, podemos ver así que, tal como lo dijo Rosario Castellanos, la literatura es un refugio de varones. No extraña que nuestra autora aparezca como la niña rica, snob, culta a la manera europea, y no como la mujer que debido a su poder económico pudo solventar gastos editoriales y teatrales. No olvidemos, pues, el empuje que ganaron los contemporáneos en materia de difusión por medio de la revista del mismo nombre e incluso con la edición de sus propios libros. Obliteramos en este sentido que la propia Antonieta Rivas Mercado participó con escritos en esta señera revista. Antonieta fue más que una representante del Teatro Ulises, más que una mujer enamorada de Vasconcelos o de Rodríguez Lozano. Fue, ante todo, una mujer que se vistió de libertad, libertad literaria, política, personal, y es así que, como su personaje, Cornelio Zacarías, ella a su manera, fuera de la ficción, también dijo, cito, han pretendido cortarme el mundo en esta celda, pero el mundo está en mi mano, en el mapa que siguieron las huestes de Roma, en el avión acerado que brilla como moneda y sol que cierra sobre sus rutas del universo. Vamos a ver completa esta cita en la presentación, entonces vamos a cambiar la diapositiva, por favor. Está atrás. Ahí está. Ahí pueden ver totalmente, bueno, no totalmente, es el final completo de este cuento que se llama Cornelio Zacarías. Y voy a leer lo último. Así que los muros de esta celda contengan el universo y sea el confín lejano. Entonces, espía de buena voluntad, tendré que escudriñar solo en mi espíritu inmenso. Fíjense estas palabras de Antonieta Rivas Mercado, esta búsqueda de libertad, esta más que búsqueda, me corrijo a mí misma en este momento, esta proclamación de la libertad a través de su personaje Cornelio Zacarías. Bueno, sigo leyendo. La celda que le tocó vivir a Antonieta estaba relacionada con la transición política y cultural que todo inicio de siglo acarrea. Ahora piensen esto que voy a preguntar. ¿Cómo hacer que el público comprendiera en aquel México posrevolucionario propuestas teatrales que rompían con la tradición? ¿Cómo llegar a un público que veía con desconfianza lo nuevo, lo vanguardista? ¿Quiénes estaban preparados para entender a O'Neill, a Cocteau? La biografía de un país, de un territorio, moldea
la biografía que se cree personal, cerrada a los espacios de afuera. Por eso se entiende que el proyecto cultural hubiera durado poco. Escribió Salvador Novo, que es uno de los integrantes de este grupo, y cuando aquella emprendedora mujer resolvió, palabras, repito, de Salvador Novo, y cuando aquella emprendedora mujer resolvió que presentáramos nuestro repertorio de la sala de mesones, nada menos que en el inmenso Teatro Fábregas, el teatro se llenó y ganamos dinero con el cual pudieron hacerse las ediciones de Ulises, Dama de Corazones, de Javier Villaurrutia, y Novela como Nube, de Gilberto Owen. Fin de la cita. Podemos decir que aun cuando la duración del Teatro Ulises y de la revista Los Contemporáneos tuvo poca duración, valga la redundancia, los productos, los autores, las obras, las novelas, empezaron a ser un referente de la historia cultural del México posrevolucionario. Las historias se arman con base en el lenguaje. Carol Smith Rosenberg, en su texto La escritura de la historia, lenguaje, clase y género, apunta que la historia es la narración de las narraciones. Cito, las palabras surgen de las experiencias y las experiencias son moldeadas por las palabras. Fin de la cita. En efecto, en nuestra historia literaria y cultural oficial hay un desfile de hombres. Andrés Enestrosa, quien por cierto publicó Los hombres que dispersó la danza gracias a la ayuda de Rivas Mercado, Salvador Novo, Gilberto Owen, José Vasconcelos, entre otros. Pero es por la ausencia de formulaciones lingüísticas que mujeres intelectuales quedan fuera de los anales de la historia. La misma formulación de Novo cuando habla de la metamorfosis de Ulises da la pauta para ver cómo es presentada Antonieta. No es la maestra, no es la gran Antonieta, es una mujer, aquella mujer, como si, insisto, Rivas Mercado hubiera sido un mero accidente, un personaje en el teatro de la realidad nacional que de pronto quiso representar el papel de mecenas, no de traductora, no de escritora, no de militante en la campaña de Vasconcelos. ¿Quién habrá leído, por ejemplo, declaraciones como la siguiente? Cito a Rivas Mercado. En México carecemos de esas fábricas de educación que tan eficaz resultado han dado en Norteamérica. Entre nosotros, la educación también ha estado íntimamente relacionada con el poder económico. El gobierno no ha tenido el vigor suficiente para centralizar y dar un tipo de escuela al que asistieran democráticamente los hijos de todos. Si esto es sensible hasta en los hombres, cuanto más en las mujeres. Pero hay un rasgo común en la educación que todas reciben: su ineficacia, su nulidad. Por regla general, la mexicana es ignorante. Sigue en boga la noción de que así como es obligatorio preparar al hombre para la vida, es innecesario y hasta nocivo preparar paralelamente a la mujer. Estas son palabras de un ensayo que se llama La mujer mexicana, que retoma o que rescata más que retoma Taide se me fue el nombre, Acosta Gamas. Entonces, vamos
Vamos a seguir leyendo. Denme un momento, por favor. En un rato, es decir, en un momento, damos respuesta a las preguntas, damos respuesta a los comentarios. Bueno, sigo después de esta cita que leí. Con base en sus propias palabras, debió haber sido muy difícil adaptarse a un medio en el que ella representaba la diferencia, la urgencia de aprender, de compartir. Demostraron que el camino de la escritura era una forma de asumirse autora. Por ello, ya no nos bastan las anécdotas de Vasconcelos, quien le llama Valeria, o el aquella mujer de Novo, o el cuasi silencio de Rodríguez Lozano. Necesitamos a la Antonieta, que efectivamente en un momento de crisis escribió: por caridad, escriba Manuel. Pero la autora a la que revisitamos hoy es la que con trazo, quiero creer, firme, destaco el statu quo que vivían las mujeres. Así que no la pensemos como una mujer que se unió a la política solo por amor. Leer lo siguiente va a ayudar. Cito: en los grandes pasos dados por la causa de la mujer hacia la conquista de igualdad de derecho, las latinas han quedado rezagadas. Fueron las sufragistas de Inglaterra, seguidas de cerca por las de Estados Unidos, quienes trazaron el camino para establecer una igualdad de derechos. La meta de las mujeres sajonas que reclamaban el derecho de votar era igualdad con los hombres, política, económica, sexualmente. Los mejores resultados se pueden ver en los Estados Unidos, en donde las mujeres son designadas políticas, gobernadoras de estados, senadoras, etc. Y a nadie sorprende. Vean, era una mujer que estaba totalmente imbuida en su momento, que analizaba, que hacía estas aproximaciones políticas a lo que se vivía en aquel momento. Este texto no se sabe exactamente la fecha. Lo que nos dicen es que puede ser de finales de 1929. Bueno, hasta aquí fin de la cita. Antonieta fue más que la mujer enamorada que escribió, cito: pero entiéndame bien, Manuel, amor es este que libre al nacer no implica servidumbre alguna. Forma ya parte del aire que usted respira y es tan perfecto que no habría renuncia personal que no hiciera sin titubear. Esto es tomada de Cartas de Amor. Hasta aquí la cita. Vienen mis palabras dirigidas a ella en este día tan especial. Antonieta, te revisitamos ahora en tus textos y hallamos tu ferviente pensamiento de ideóloga, no solo de los que se creyeron, no solo de lo que creyeron causas diletantes, sino de aquellos temas que hasta ahora nos siguen impactando. Permíteme ahora, Antonieta, llamarte compañera y propalar en este lugar y en los que sea posible tus cuentos, tus ensayos, tu pluma, porque al fin y al cabo en ti debemos reconocer a una mujer que rompió anclajes sin saber que otras, años después, te buscaríamos en textos, ya no invisibles, sino exhumados, lanzados a la posibilidad de la lectura y con ello
del reconocimiento de una de las tantas autoras que por años dejamos en el silencio. Bueno, hasta aquí termina el texto. Se pasa muy rápido el tiempo. Vamos a cerrar la presentación. Fue una presentación ahora muy pequeñita. Vamos a ver qué es lo que nos comentan, lo que nos preguntan. Es verdad, Israel aún nos pregunta, ¿es verdad que corrió a su madre del funeral de su padre? Sí, tuvo mucho resentimiento con su madre y parte del duelo y de los duelos finalmente de los que hablé en un principio de la charla, pues tienen que ver con esta ausencia de la madre que nos explica mejor lo que significa, lo que implica en términos de anclaje a la vida. Luisa Muraro en su libro el orden simbólico de la madre. Pedro Elisa dice: Antonieta Rivas Mercado fue una gran impulsora del arte y la cultura, mecenas de artistas e intelectuales, pero empeñada en lograr un amor imposible. Manuel Rodríguez Lozano, y explotada y burlada por un deshumanizado Vivales. José Vasconcelos. Edi Luz Espinosa, gracias por la plática de la doctora García y al museo por hacerlo posible. Leticia Hernández Morón, bueno, que le encantó Bajo la sombra del ángel. Edwin Alcántara, cierto, hay que trascender la anécdota y el mito trágico de Antonieta y rescatar a la escritora, bailarina e intelectual. Dulce de la Torre, ¿cuál es su opinión del libro A la sombra del ángel de Catherine Blair? Yo creo que romantiza un poco y que se quede. Bueno, no podemos pedir en una novela que se haga un tratamiento fuera de la ficción, pero creo que ha ayudado a que se caiga más en la anécdota. Tal vez me echaré encima a mucha gente, pero no me convence de todo la novela. Paola Vanessa Palma dice: para comprender la vida y muerte de Antonieta es necesario leer y comprender sus escritos. No es posible separar a la mujer de la autora creadora. Leerla de primera mano y no a través de los ojos de los hombres que la rodearon es acercarnos a esa gran mujer de forma directa e integral. Con toda razón es indispensable para las nuevas generaciones. Claudia Solís, muchas gracias, me felicita por esta exposición. Edwin Alcántara, parece que no se le ha valorado lo suficiente como escritora y cuentista en particular. Sí, no tuvo muchos cuentos, hay que decir que no fue una prolífica, o sea, fue una prolífica escritora, pero no fue una prolífica escritora particularmente de cuentos, de acuerdo con, y les quería yo leer, pero ya no va a dar tiempo, siempre me gana el tiempo. Miren, de acuerdo con esta recopilación que hace Taide Acosta Gamas, ella logra rescatar únicamente 3 cuentos. Uno, que es del que tomé la cita, Una espía de buena voluntad. El segundo es Equilibrio,
y el que quería leerles es Incompatibilidad, y se los quería leer precisamente porque tiene mucho que ver el personaje de la esposa con un tratamiento que yo creo que es su alter ego. Y finalmente está hablando ya de la palabra divorcio, algo que, imagínense, en aquellos años era imposible, no imposible, pero sí era difícil asimilar. Ahora, finalmente hay que ver que tristemente pues quedó olvidada, no solo por lo que he dicho, sino quedó pues en una, ya cuando se suicidó, pues digamos, no se le dio una fosa como ella hubiera merecido, quedó en un panteón, en una fosa común. ¿Qué es lo que se dijo en términos de prensa cuando sucedió lamentablemente este suicidio? La nota dice, Notre Dame profanada, se suicidó allí una dama mexicana. Bueno, dice así: París, febrero 11. Por primera vez en varios siglos ha sido consagrada de nuevo la Catedral de Nuestra Señora de París al ponerse el sol el miércoles, siguiendo un ritual que se prolongó durante 4 horas por haber perecido en el interior de la misma en forma violenta por disparos de revólver una hermosa dama mexicana. Fíjense, ¿no? Una hermosa dama mexicana. Antonieta Rivas Mercado, de 33 años de edad, casada con un inglés de nombre Alberto Blythe, quien tiene en la Ciudad de México, de donde ella era originaria, importantes negocios de bienes raíces. Varios sacerdotes que oraban al oscurecer oyeron un disparo y acudieron al lugar de donde había salido. Encontraron el cadáver de la dama ante la imagen de Cristo, comenzando inmediatamente las ceremonias para poder dejar la catedral, reconsagrada antes del jueves para la ceremonia del Te Deum en conmemoración del 9º aniversario de la coronación del actual pontífice Pío XI. Se tienen noticias de que desde hacía 7 años se encontraba separada la señora Blythe de su esposo, aun cuando no estaban divorciados, habiendo salido ella de México para esta ciudad donde residía. En su bolso de mano solamente se encontraron 15 francos. Hay que decir que Antonieta termina en la total pobreza, aun cuando aun cuando a ella la nombra su padre Mecenas, no Mecenas, perdón, Albacea. Finalmente, al final, sus hermanos dejan de darle la ayuda económica. De hecho, una de las causas que no es amor, precisamente por las que se encuentra con Vasconcelos en París, es que cree que le va a dar trabajo, va a tener una fuente de ingreso y va a poder así recuperar a su hijo, porque muchos sabemos que finalmente había perdido la patria potestad de su hijo, ¿no? Entonces, eso unido a la causa perdida política, cultural, imagínense cómo nos sentiríamos, cómo se sentirían ustedes. Causa política perdida, causa cultural perdida, porque nadie hace caso, muy pocos hacen caso a las nuevas producciones, a las nuevas propuestas. Me quitan a mi hijo, traigo un gran vacío y un gran duelo, que es la ausencia de la madre.
traigo a cuestas también el mal sabor de boca que me dejó el matrimonio. Entonces, imagínense cómo podría estar esta mujer. Vamos a ver. Respondiendo a la pregunta de la doctora y deseando seguir vindicando a la gran Antonieta a través de sus textos, podríamos aproximarnos más a su obra, ya que efectivamente considero mi conocimiento basado únicamente en A la sombra del ángel, como muchos otros. Maravillosa ponencia, maravillosa, me salta el corazón. Muchas gracias. Pues acercarse si tienen dinero, porque también esa es otra cosa. Y con esto le contesto a Naomi Covarrubias, quien pregunta dónde conseguir estos textos. Pues mira, yo los conseguí en Gandhi, cuestan 538 los 2 tomos. En Educal están más caros por 200 pesos. Elizabeth Mariscal nos dice, yo creo que A la sombra del ángel como primer acercamiento a la vida de Antonieta es bueno. A mí me llamó la atención su pensamiento innovador y adelantado sobre el papel de la mujer en su época, su talento para discernir, entender y evocar ideas que se cree ayudó a hilvanar los discursos del candidato. Me parece formidable para reconocer su gran talento. Laura Ramos, un placer escucharla, doctora, reivindicando a Antonieta y honrando su vida. Muchas gracias, Laura. Laura Ramos. Luego hay un recadito que no entiendo, doctora. Participan en Zoom. A ver, pues si hay más mensajitos, mándenmelos. Voy a robarles 2 minutitos más. Hay un libro que es mío, un libro de poemas, cuyo título es Mapa del cielo en ruinas. Y como parte de este libro hay un poema que quisiera leer porque está dedicado a Antonieta Rivas Mercado y a lo que me enseñó. Entonces dice así. Tiene un epígrafe de Marguerite Duras: por aquel cansancio invencible del final de la noche, aquella desolación, aquella tristeza sexual que hace que los ojos tengan visto todo del mundo. Marguerite Duras. Empieza el poema. Me refiero a la vida, me refiero a las ausencias. Toda ausencia deja su coronación en forma de epitafio de vida. Oxígeno resquebrajado. No sé cómo respirar en medio de mi carente historicidad. Quise decirles, los esperaré en invierno, cuando esté segura que han tenido tiempo de beber el mar. La sábana de Penélope vuelta a jirones, oxígeno resquebrajado, la espera transformada en texto, líquidas palabras para beber la pócima de los recuerdos. Aquellos hombres arrojaron sus anclas al mar, naufragios sin combate, solo dejaron en nuestro nombre algunos rastros de otoño. No supe escribir, no quiero que mis ojos lo tengan visto todo. Me refiero a la vida, me refiero a las ausencias. Querida Antonieta, no llores más, en memoria de tu bandera ocre estoy rearmando la representación de lo que ha nombrado amor. Oxígeno resquebrajado, aún cubierta con el manto de palabras, quisiera reconsiderar mi muerte. Aquí estoy, recordando que mi cuerpo también fue colonizado. Los busqué en invierno cuando creí que habían tenido tiempo para beber el mar.
Entraron al refugio porque todos escogían la mecedora para reposar su miedo. Me acostumbré a ser percibida como el tatuaje de la transgresión, la rara, la ambigua, balanceándose en su noche. Tan faltos de la otra historia, tan faltos de adjetivos para incendiar la piel, los transformaba en personajes. Me bastaba la narración de la aparente pródiga victoria. Oxígeno resquebrajado. Sentados en la mecedora miraban sin saberlo los ojos de Kollontai. 3. Aquí estoy, Antonieta, componiendo los versos que no aprendiste a descifrar. Hay más de una muerte con la que podemos viajar. El barco era tuyo, pero en el alba lo regalaste al tren de la nostalgia. Oxígeno resquebrajado. En cada luz, un filamento que solemos confundir con una grieta de soledad. Solo es el tiempo lanzando bocanadas de palabras. Ellos mecen su tristeza, recuerdos que se hacen voz. Yo también los miro, acaso una sonrisa para que continuemos en esta mecedora, arrullando sus recuerdos. Antonieta, esta noche te quiero complacer. Lanzaré a la hoguera tus lágrimas, puños de cristales, al fin y al cabo por ti hallé los fósiles de la amargura. Ellos hablan, miran, más de uno atado a la agonía. Yo escucho, anoto historias en la libreta del pez luna. Desfile de personajes. Amada, no mueras porque alguien no quiso adherir el mar en ti. Ellos se marcharán siempre, siempre. Lo sabes, oxígeno resquebrajado. Creen que sigues esperando el todo, su todo. En este invierno la rara probará sus labios, luego enterrará cualquier homónimo de tristeza, otro cuaderno, otra bitácora de los viajes olvidados. Adrien Rich no pudo musitarte. Esta noche es el conjuro para tu memoria. Usted me quiere pero no me ama. Yo le quiero y le amo, Antonieta. Querida, desde hace 3 años no quiero volver a copiar tus lágrimas. Para ellas cabe la tumba. La sangre que creímos desteñida era nuestro verdadero mar. Palabras heredadas, anacrónicos destellos de corazones redimidos. Lámpara fiebrada, solo alumbraste aquello que creíste merecías por caridad. Por caridad, escriba Manuel. Este mes terminará la representación. Labios cometas para besar la noche. Esta ceguera que ilumina me ha hecho recuperar tus cartas. Hiperbolizada pasión hasta volverse lodo. Inhumada será esta noche. Oxígeno resquebrajado. Querida, no te diste cuenta. Solo se trataba de aprender a respirar los propios laberintos. Muchas gracias por su atención. Con esta lectura de poema, daría por finalizada esta plática. Espero que haya sido de utilidad, que haya sido de provecho. Y bueno, aprovecho además para decirles que aquí en el Museo de la Mujer, los domingos, este domingo que pasó, empezó un curso que se llama Mujer que sabe latín, con base en el libro de Rosario Castellanos, Rosario Castellanos y 3 mujeres que saben latín. Todavía pueden inscribirse para insertarse a la segunda sesión, si así lo desean. Muchas gracias, Leticia. Dice que hermoso poema. Gracias por compartirla. Muchas gracias a ustedes. Quedo a sus órdenes. En Facebook me encuentran
como Rocío García Reyes, así como me llamo, y una foto actual. Entonces, damos por concluida esta sesión, esta plática, y a leer a nuestra autora. Y bueno, está el reconocimiento que me otorgan de parte del Museo de la Mujer, lo cual agradezco mucho y espero que sigan asistiendo a los eventos que con mucho gusto y con mucho amor programamos en el Museo de la Mujer. Muchas gracias por su atención.